Hoy arranca en Las Palmas de Gran Canaria un Congreso Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género que ha sido organizado por el Instituto Canario de Igualdad. Vamos a hablar de este asunto en nuestra sección semanal con Noemí Galván, que ya nos acompaña, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Buenos días, Noé. Buenos días, Marta. Pues hoy vamos a hablar precisamente de ese Congreso y tenemos como invitada en la sección a una de las participantes del Congreso. Es una mujer que dirigió una docuserie muy conocida en un canal de televisión, en Telecinco, que ha revolucionado y ha sido un hito porque puso en horario de máxima audiencia la violencia de género, en este caso psicológica. Es la directora de la docuserie sobre Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva, Ana Isabel Peces. ¿Qué tal? Buenos días, Ana Isabel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada. Buenos días, Noemí. Buenos días, Marta. Encantada de saludarte, Ana Isabel. Lo primero, como decía, la serie supuso un hito porque puso, como bien decíamos, en horario de máxima audiencia la violencia de género y fue una manera de llegar, digamos, a un gran público para además tratar un asunto, un tipo de violencia que suele ser la más invisibilizada, la psicológica en este caso. ¿Cómo recibieron el impacto que supuso esa acogida de la serie? Bueno, desgraciadamente no fue solo la psicológica. En la docuserie creo que se analizan un montón de tipos de violencia: violencia económica, violencia filioparental, violencia vicaria, violencia mediática. O sea, desgraciadamente no se queda solo, y también la física. Yo siempre digo que los medios de comunicación generalistas, ahí estamos un montón de mujeres feministas esperando que llegue nuestro momento para poder aprovecharlo. Y esto fue una de esas ocasiones. La historia de Rocío es una historia durísima y a la hora de contarla estaba en luces de neón lo que le ocurría. Y simplemente aprovechamos su historia para poder explicar lo que le estaba ocurriendo y que muchas mujeres se sintieran identificadas con ella. Tanto fue así, Ana Isabel, que en las fechas posteriores a la emisión de la docuserie se registraba un incremento de las llamadas al 016. No sé si ha habido una confirmación exacta de que, bueno, tiene que haber una relación directa, no sé si se puede eso saber, pero al menos sí que hubo esa relación. Sí, existe esa relación. El primer episodio se emitió un domingo 21 de marzo. Entre el 22 de marzo y el 28 de marzo, es decir, en solo una semana, las llamadas aumentaron en un 42%. Las mujeres que llamaban a ese teléfono decían: a mí también me pasa lo mismo que a Rocío. He escuchado a Rocío y siento que lo que a mí me ocurre puede ser igual. He sentido la necesidad de pedir ayuda. Así que sí existe una relación directa entre el relato de la víctima y la identificación de otras muchas. Ana Isabel, ha pasado un año y pico de la emisión de la docuserie. Con la perspectiva del tiempo y un poco la evolución que ha seguido, bueno, pues la cadena también, ¿sienten que han tenido más pros que contras la emisión? Porque sorprendentemente cada vez que se aborda un asunto de estos también genera rechazo. Mira, Rocío Carrasco hoy es una mujer muy diferente a la que era cuando empezamos a hablar con ella. Y solo por eso todos los contras se quedan de lado. Y además, por lo que hablábamos, ha habido otras muchas Rocíos a las que hemos podido ayudar, algunas de ellas que simplemente han pedido ayuda, y solo con eso ya es lo mejor que nos podía pasar a la hora de elaborar este producto televisivo. Pero sobre todo ver que Rocío hoy es una mujer fuerte, que ahora mismo acaba de realizar una segunda docuserie poniendo el nombre de su madre en el sitio que ella considera como heredera universal que le corresponde, y esa fuerza y esa lucha es lo que nos hace pensar que ha habido mucho más pros que contras. Es una serie que sin duda, como bien decías, ha servido para hacer esa pedagogía, pero no sé si acompaña también la reflexión con el momento social, porque ha habido otros personajes públicos, nos viene a la memoria, por ejemplo, el caso de Carmen Ordóñez, que en su momento también denunció violencia de género, y sin embargo en aquella época se decía que no daba el perfil de víctima. Es algo que ya hemos asumido con los años, que no existe un perfil de víctima, igual que no existe un perfil de maltratador. Es algo que la sociedad, afortunadamente, gracias también a los medios de comunicación que tenemos esa visión con perspectiva de género, hemos ido introduciendo socialmente. Yo creo que la sociedad reclama
una información con perspectiva de género, una información de calidad, y creo que las cosas han cambiado mucho desde Carmina a Rocío, no lo suficiente, pero sí han cambiado lo suficiente como para poder permear ese relato suyo y encajarlo, porque como bien decías, hay transversalidad en la violencia de género y las víctimas no depende del nivel económico ni del nivel de estudios, y el ver que una mujer que aparentemente lo tenía todo también ha sufrido esto, creo que es un ejemplo muy importante que ojalá hubiera podido también ocurrir con Carmina, pero bueno, ha podido ser ahora. Una de las cuestiones que se aborda también en el documental, o la reflexión que ha habido posterior, es el hecho de que no se denunciara o no se denunciara lo suficiente, y siempre se pone en cuestión el papel de las víctimas. Algo que decimos habitualmente es que en Canarias, por ejemplo, de media, una mujer tarda en denunciar 11 años y medio a sus agresores. Seguimos sin entender ese dato y ese proceso que puede llevar a una víctima a denunciar. Bueno, además ya hay resoluciones del Tribunal Supremo que indican que el tiempo que se tarda en denunciar una agresión sexual no merma su credibilidad. Entonces, creo que esos debates hay que ir asumiendo, que las víctimas hablan cuando pueden, cuando tienen la fuerza suficiente, y que cada uno requiere su momento, cada persona de forma individualizada. Marta, Ana Isabel es periodista con perspectiva de género, además especializada. ¿Qué supone en un producto como este televisivo, tan importante para la repercusión que puede tener, y en este caso ha tenido, tener esa formación especializada a la hora de enfrentarse a una mujer, en este caso un testimonio que lo hacías directamente además porque eras la encargada de las entrevistas, como el de Rocío Carrasco? Bueno, a mí me encargaron, mis jefes me encargaron de hacer una entrevista a Rocío Carrasco, que después de 20 años iba a hablar. Esa era toda la información que yo tenía sobre el trabajo que me estaban encomendando. Me dijeron, ve a hablar con ella y nos cuentas. El primer día, después de estar hablando con ella 3, 4 o 5 horas, yo salí de su casa, llamé por teléfono a uno de mis jefes y le dije, no me habías contado que Rocío era víctima de violencia de género. Lo que Rocío me contaba yo ya lo había escuchado. Lo que Rocío me contaba era exactamente lo que yo había estudiado, lo que yo como activista había visto en otras mujeres. En este país los estudios de género te los pagas, quiero decir, tiene que haber un interés por desarrollarte en la materia. Si yo no hubiera tenido esos estudios, probablemente el trabajo que se hubiera hecho con Rocío hubiera sido muy diferente. Por eso creo que el contar las cosas con perspectiva de género puede cambiar el mundo, y creo que los periodistas tenemos la obligación de formarnos, y creo que las universidades y las instituciones tienen que fomentar todo este aprendizaje, porque si no nos estaremos perdiendo la mitad de la visión que se tiene desde el punto de vista de las mujeres. Obviamente eso no ha llegado ese momento, y hasta que se llegue pues tenemos oportunidades como este congreso que arranca hoy en Las Palmas de Gran Canaria y mañana, congreso internacional, y que destacar además organizado por el Instituto Canario de Igualdad, y en el que estará Ana Isabel Peces, otras compañeras también que comparten información con perspectiva de género a nivel nacional e internacional. Ana Isabel, un abrazo, muchísimas gracias, nos vemos en Gran Canaria. Un abrazo, enseguida nos vemos en un rato. Hasta luego. Pues Marta, importante cita la que tenemos. Obviamente todavía no hay esa formación especializada, se va introduciendo cada vez más también en las facultades, pero mientras tanto, como dice Ana Isabel, tenemos que acudir a esas iniciativas que nos dan formación. Un congreso en el que también participas tú, Noé, tanto hoy como mañana, y que continúa haciendo que se visibilice esta cuestión, que todavía hay momentos en los que cuesta reconocer situaciones de malos tratos, que bueno, que siempre está bien poder abordarlo con citas como esta. Gracias, Noé. Gracias, hasta la próxima semana.